Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra señor Fernández. Gracias, presidente. Señor Gabilondo, como defensor del pueblo le hago la siguiente pregunta. ¿Es usted el aliado del Gobierno o el guardián de las libertades y derechos fundamentales de los españoles? Se lo pregunto porque en esta ocasión, respecto a la ley de amnistía, no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. O se está al lado del Gobierno o se está al lado de los españoles. Usted firmó una resolución por la que decidía no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. De esa resolución le demostraré que usted optó por ser un aliado del Gobierno en perjuicio de las libertades y derechos fundamentales de los españoles. Señor Gabilondo, usted cedió a la presión del Gobierno. Lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos todos los que estamos en esta sala. Y por ello yo le acuso, como consecuencia de haber cedido a la presión del Gobierno, que ha presionado a aquellos que participaron en la elaboración técnica de esa resolución, porque no es creíble que los magníficos funcionarios y trabajadores de la Oficina del Defensor hayan sido autores libres y voluntarios de esta resolución. Lo que se está reclamando del Defensor es que reclame contra la no aplicación de cientos de sentencias judiciales condenatorias. Es muy distinto. Lo que se está reclamando al Defensor es que defienda la independencia judicial frente a los abusos del Gobierno de la nación. El argumento es completamente distinto. Y ahí usted no puede negarse a actuar. Y si lo hace, está incurriendo en dejación de funciones constitucionalmente reconocidas, que es el caso en el que nos encontramos. ¿Y por qué se niega a actuar? Lo sabe usted, lo sé yo y lo sabemos todos los que estamos en esta sala, porque ha cedido a la presión del Gobierno, demostrando con ello su falta de integridad para ocupar este puesto. En el apartado tercero de los fundamentos jurídicos expresa lo siguiente. La Ley Orgánica 1/2024 configura una amnistía que no es efectiva por ministerio de la ley. No lo es. Pudiéramos decir, es ex opere operato, por la entrada en vigor de la ley del 11 de junio de 2024, sino ex opere operantis, por la acción de los operadores jurídicos llamados por la propia ley a interpretarla y aplicarla. ¿Recuerda usted esto que le voy a decir? La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Esto es el argumento que usted plantea en esa resolución. Es decir, usted mantiene que esta ley no es efectiva por ser una ley aprobada en el Parlamento, sino porque los operadores jurídicos, abogados, jueces y justiciables están llamados por la propia ley a interpretarla y aplicarla. ¿Usted cree que esto es un argumento jurídico serio? Señor Gabilondo, le reto, usted es profesor, a que explique esto, pero de una manera que lo entienda hasta el último de los españoles. Hasta el último de los españoles. Déjese de latinajos. Explíquelo de manera que lo entienda hasta el último de los españoles. Le reto a que sea capaz de hacerlo. En el apartado quinto de los fundamentos jurídicos expresa que no se trata, debe ponerse de relieve, de que esté prohibido en sentido jurídico estricto al defensor del pueblo presentar recurso de inconstitucionalidad después de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hayan presentado cuestiones de inconstitucionalidad. Se trata más bien de que tal hipotética presentación, en este caso concreto y por las especiales circunstancias, repito, en este caso concreto y por las especiales circunstancias que en él concurren y que han sido expuestas, se alejaría de los principios que informan la actuación del defensor del pueblo. No, señor Gabilondo, no. Es al contrario. Por las especiales circunstancias que concurren, hacen más necesario que nunca que usted presente ese recurso de inconstitucionalidad. Porque usted es un contrapeso o debe ser un contrapeso al Gobierno. ¿O no lo entiende así? En el apartado sexto de los fundamentos jurídicos expresa que la amnistía no es un derecho, sino una gracia. Aquí me va a permitir el comentario. Esto no es una gracia. Una medida de gracia, un derecho de gracia,
porque desde luego no creo que le haga mucha gracia a los millones de españoles que están observando atónitos lo que está ocurriendo. La tortura terminará pronto, no se preocupe. Es que está hasta mal escrito y mal expresado, señor Gabilondo. Está mal escrito y mal expresado. Y si no, usted, ahora en su segundo turno, me corrige. En el apartado 8º de los fundamentos jurídicos vuelve a hacer lo mismo que explicaba antes. Si me permiten, parte de una obviedad para construir un argumento falaz. Lo mismo del principio. Expresa que no es atributo tampoco del defensor del pueblo declarar la inconstitucionalidad, o de contrario, la constitucionalidad, de una norma con rango de ley. La obviedad. Dice a continuación, su misión esencial es la defensa de los derechos fundamentales ante las administraciones públicas, sin interferir con el Poder Judicial. El argumento falaz. Señor Gabilondo, quien ha interferido en el Poder Judicial es el Gobierno. Y el defensor del pueblo tiene la obligación de defender los derechos fundamentales de los españoles, entre ellos el de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española, porque también usted tiene que defender ese derecho. Cuando ha sido el Gobierno el que lo está atacando por un puñado de votos para investir a Sánchez como presidente del Gobierno. Usted no puede mirar hacia otro lado sin incurrir en una indecencia política. Pero la contradicción más insultante, si acabo con la tortura enseguida, no se preocupe, la contradicción más insultante es la que aparece en el apartado 9º de los fundamentos jurídicos. Decía antes que no es atributo tampoco del defensor del pueblo declarar la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma con rango de ley. Fíjense, pero en ese apartado 9º expresa que el concepto de ley presente en la Constitución no impide la existencia de leyes singulares que no son, por este mero hecho, inconstitucionales. Pero no habíamos quedado en que no era función del defensor del pueblo entrar en la valoración de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Usted con este comentario está entrando de lleno, dando validez a esa ley de amnistía. Usted se está mojando con ese argumento. Voy terminando. Señor Gabilondo, su decisión de no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía está socavando la confianza de los españoles en esta institución que sirve de contrapeso, o debería de servir de contrapeso del Gobierno. Está desatendiendo sus obligaciones de defender los derechos fundamentales. Está humillándose ante un Sánchez contaminado por la corrupción de su círculo familiar. Esto sí que es incontestable. Más ocupado en maniobras de distracción del que usted, con esta resolución, se convierte en cómplice y cooperador necesario. En estas condiciones no es un derecho del defensor presentar el recurso en este caso, como usted decía, no es un derecho, es un deber inexcusable, es un deber inexcusable ante la excepcionalidad de la situación. Usted antes hablaba de igualdad, varias veces lo ha mencionado. ¿Qué cree que piensan los millones de españoles que cumplen ordinariamente la ley y que observan cómo se excepciona la aplicación de sentencias judiciales? ¿Cree que piensan que se aplica la igualdad? Termino como empecé, señor Gabilondo. ¿Es usted aliado del Gobierno o el guardián de las libertades y derechos fundamentales de los españoles? Espero su respuesta. Gracias.